Buenos días, alumnos de tercero. Hoy es 18 de junio y vamos a continuar con el tema de estadística, que yo creo que es algo que conocéis de años anteriores. Teníamos tarea pendiente en la página 264, el número 1. Nos daban unos datos de 700 bombillas, de las cuales se escogen 50 para examinar si tienen fallo. Identifica población, muestra, individuo y tamaño. Bueno, pues ahí tenéis los resultados, lo que nos pedían y no tenían más complicación. Luego teníamos el ejemplo 2 dentro de los apuntes que os di y simplemente había que hacer la agrupación y la tenéis ahí hecha también. Es nada más que hacer un conteo y ya está. La página 265, el 5, teníamos que agrupar los datos en 5 clases, hacer los intervalos y luego hacer el recuento. Bueno, el dato menor de todos los que nos dan ahí es el número 3 y el mayor es el 30. Entonces, para calcular, sabiendo que queremos agruparlos en 5 clases, lo que hacemos es la diferencia, 30 menos 3 entre 5 nos da 5,4. Eso va a ser la amplitud que saldría. Vamos a redondear y vamos a poner, para que nos quepan todos, 6, de amplitud 6. Por lo tanto, van a ser 5 intervalos de amplitud 6. Empezaremos un poquito antes del dato menor, del 3, por ejemplo, en el 2. 2 y 6, 8. 8 y 6, 14. 14 y 6, 20. 26, 26. 26 y 6, 32. Y así están todos puestos. Os recuerdo que los intervalos tienen que estar cerrados por la izquierda, abiertos por la derecha, para evitar la ambigüedad, por ejemplo, de que el 8, si sale ahí, que sepamos dónde tiene que ir, en este intervalo o en este. Tendría que ir en este. Bien, la marca de clase, pues sumáis, hacéis la media entre los extremos, 8 y 2, 10, entre 2, 5. 8 y 14, 22, entre 2, 11. O bien ya vais sumando 5 y 6, 11, y 6, 17, y 6, 23, y 6, 29. Bien, y luego el recuento, pues lo hacéis sobre los datos que tenéis. A mí me ha salido esto, y era eso lo único que nos pedían. Así lo dejamos. En la página 266, el ejercicio 8 construye la tabla de frecuencias para esos datos. Entonces, la tabla de frecuencias, por un lado, hacemos el recuento. Una vez que tenéis los datos, hacéis el recuento y esa es la frecuencia. Suma en total 14. N, por tanto, es 14. La frecuencia acumulada, recordáis, el primer dato, la F sub 1, coincide con la F minúscula sub 1. Y luego ya vamos sumando. 4. Le sumamos 4 y nos da 8. Le sumamos 3 y nos da 11. Le sumamos 1 y nos da 12 y 2, 14. De manera que este número tiene que coincidir con este. La frecuencia relativa, pues dividís la frecuencia absoluta entre n, entre el total. 4 entre 14, 0,29. Aquí otra vez 4 entre 14, 0,29. 3 entre 14, 0,21, etc. Y la suma de todos estos valores tiene que daros aproximadamente 1. En este caso, prácticamente es eso lo que da. Y la frecuencia relativa acumulada, pues igual que la absoluta, lo que vamos a hacer es primero coger este primer valor y luego vamos a ir sumando. 0,29 más 0,29, 0,58. 0,58 más 0,21, 0,79. 0,79 más 0,07, 0,86. Y a ver qué se me ha ido. Y luego 0,86 más 0,14, 1. Y eso es lo que habría que hacer. Bueno, pasamos al ejercicio 9 de la misma página. Nos dan las horas de estudio de un grupo de alumnos y hay que hacer la tabla de frecuencias. Entonces, ahí lo más fastidioso es hacer el recuento. A mí me ha salido esto, 3, 8, 7, etcétera.
Hay 30 alumnos en total, como veis, n es igual a 30, frecuencia acumulada, como acabamos de hacer, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Eso lo podéis comprobar y veis que sale todo siempre muy fácilmente. Bien, ¿cómo se construyen las tablas de frecuencias si los datos están agrupados? Vamos a hacer de la página 267, vamos a tomar los datos que vienen ahí en el ejercicio 14. Entonces, apartado A, nos dicen que tenemos que hacer una tabla de frecuencias agrupando los datos en 8 clases. Entonces, igual que hemos hecho antes, cogemos el dato menor de todos los que tenemos, que es el 3, y el mayor 49. 49 menos 3 partido por 8 es 5,75, y entonces vamos a tomar como amplitud el primer número entero posterior a 5,75, es decir, 6. Bien, entonces hacemos igual que siempre, cogemos como primer intervalo con el extremo menor que el 3, por ejemplo, el 2. 2, 6, 6, 8, 6, 6, 14, etc. Muy parecido al que hicimos antes porque la amplitud era la misma. La marca de clase que vamos a tomar es el punto medio entre 2 y 8, la media aritmética, 2 más 8, 10, entre 2, 5, y luego ya 8 y 14, 22 entre 2, 11, o se puede ir sumando 5 y 6, 11, y 6, 17, y 6, 23, 29, 35, 41 y 47. Las frecuencias, pues hacéis el recuento. Yo no aseguro que el que yo he hecho esté bien, pero vamos a suponer que es ese, porque la verdad es que es muy lioso y muy difícil de que te salga bien a la primera. Vamos a suponer que ha salido bien, tienen que salir 84 datos, y bueno, eso lo dejo así. Y una vez que ya tenéis eso, trabajáis con la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y frecuencia acumulada relativa. Esta tabla de frecuencias es, digamos, la primera parte de lo que vamos a hacer cuando hagamos ya ejercicios completos. Sobre todo ya cuando calculemos medidas tanto de centralización como de dispersión o de posición. Entonces necesitamos esta primera parte, pero habrá que añadir más columnas. Muy bien, pues vamos a pasar entonces a los gráficos estadísticos. Vamos a dar un repasito a todo esto. Vamos a ver 3 casos, 3 tipos de gráficos. El primero es el diagrama de barras, que se utiliza en cualquier variable menos en las cuantitativas continuas. Entonces, en las variables cualitativas o en las cuantitativas discretas. Imaginad que os he dado esta tabla de frecuencias y ahora con esa tabla de frecuencias construimos 2 ejes coordenados. El eje de la X va a ser el eje de los valores de X u Y, y el eje Y va a ser el de las frecuencias. Y simplemente anotáis esos puntos. Al 1 le corresponde el 2. Y lo que hacemos es construir un rectángulo con una base un poquito, bueno, alrededor del 1. Ese es pero que no se junten los rectángulos. Con el 2 hacemos lo mismo, hasta el 5, etc. Bien, ese es el diagrama de barras. Si además le añadimos una línea que se obtiene cogiendo el punto medio del extremo superior del rectángulo, se une con el punto medio de este, con el punto medio de este, con el punto medio de este, etc. Eso se llama polígono de frecuencias. Bien, después aprovechamos, habéis visto que hemos dado los datos también de las frecuencias acumuladas, están aquí, y entonces vamos a hacer lo mismo, un diagrama de barras, pero ya con las frecuencias acumuladas. No he puesto aquí F sub I mayúscula, pero vamos. Entonces lo único que tenéis que hacer es tomar esos datos y hacer los rectángulos igual y unirlos por los puntos medios de
del extremo superior, de la base superior, los unís y os va a dar también el polígono de frecuencias, en este caso acumuladas. Bien, os pongo como tarea de la página 268 el número 15, el problema 15, apartado A, con unos datos y hacéis lo mismo. Hacéis primero la tabla de frecuencias y me calculáis tanto el diagrama de barras para frecuencia absoluta como para frecuencia absoluta acumulada. Bien. Diagrama de sectores. Este es el diagrama de los quesitos que llamáis. Entonces lo que se hace es dividir un círculo en sectores circulares y esos sectores tienen una amplitud, un ángulo proporcional a la frecuencia del dato que nos han dado. Vamos a hacer un ejemplo. Las notas en tercero de ESO en matemáticas. Por ejemplo, del 1 al 6. Han salido estas notas. No, perdón, este ejemplo no lo he tomado porque salían muchos datos. Ejemplo, número de hermanos en alumnos de una clase. Imaginad, incluido el alumno, claro, que hay entre 1 y 6. Es decir, vamos a ver, ya se me ha ido otra vez. Entre las que su familia son solo un hermano o son hasta 6 hermanos. Aquí tenéis la frecuencia. En total hay 30 alumnos. Bien, ¿cómo se calcula este ángulo que aparece aquí, esta columna? Hacemos esta regla de 3 sencilla. A 360 grados le corresponde el total de datos, 30. Por lo tanto, 10 datos, vamos a coger este primero, le corresponderá X. Entonces, X es igual a 360 por 10 partido por 30, que es 120. Y de la misma manera se sacan los demás datos. Por ejemplo, si la frecuencia es 6, será 360 por 6 partido por 30. 360 por 5 partido por 30, etc. Y ahí sale. Y bueno, lo que ya no hagáis mucho caso es a lo que me ha salido aquí. He intentado hacerlo a mano y ha salido una chapuza. Esto hay que hacerlo con un transportador, pero bueno. El dato 1 ocuparía esto, que aproximadamente son 120 grados. El dato 2 ocuparía unos 72 y aquí ya se me ha ido la... Porque claro, 24 grados tan pequeñito no puede ser, pero bueno, más o menos haceros una idea de que eso habría que hacerlo con un transportador. Bien, los histogramas. Estos son gráficos para variables cuantitativas continuas. O bien, si habéis cogido disquetas y las habéis agrupado en clases. O sea, siempre con intervalos. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, aquí unos datos en intervalos con su marca de clase y su frecuencia. La marca de clase, en este caso, no la vamos a usar. Entonces, lo que se hace es, como veis, 2,5, 5,8, 8,10, 11, 11, 14. Y ahora los rectángulos que salen no están aislados como en el caso del diagrama de barras, sino que están unidos. Tened en cuenta que lo que tenemos ahora son intervalos, no son datos aislados. Y lo mismo si unís los puntos medios, en este caso incluso queda más claro, los puntos medios de la parte superior de los rectángulos, os sale el polígono de frecuencias. Bien, no me entretengo más con esto porque, bueno, pues basta para tener una idea o recordar cómo se hacía. Bien, y para que hagáis algo con esto, pues en la página 271, el ejercicio 26, 271-26, nos dan unos datos y nada, hay que construir la tabla de frecuencias. Este es más completito porque hay que hacer agrupando los datos en 10 clases y luego representar los datos en un histograma y en un polígono de frecuencias. Bien, ya lo corregiremos en su momento, en la siguiente clase. Pasamos ahora a las medidas estadísticas.
Y aquí vamos a distinguir entre las medidas de centralización, medidas de posición y medidas de dispersión. Bien, las medidas de centralización son la media, la moda y la mediana. Y son las primeras que nos dan información sobre los datos que tenemos. Por ejemplo, la media nos indica cuál es el dato medio de todos los que tenemos y ya nos dan una información más o menos fehaciente o segura. Y luego veremos que hay que completar esa información, pero en principio nos da una información sobre los datos. ¿Cómo se calcula la media? Pues se cogen, se multiplican cada dato por su frecuencia y se suman todos ellos y se divide por n. Lo que habéis hecho ya muchas veces y luego haremos con una tabla. La moda es el dato con mayor frecuencia y puede haber más de una moda. Esto pues se corresponde con lo que entendemos que es la moda. ¿Qué es cuando se pone algo de moda? ¿Qué significa? Pues un pantalón se pone de moda cuando es el que más, es el que se lleva más. Bueno, pues aquí es el dato que aparece con más frecuencia, que la F sub I es mayor. La mediana es, lo que nos informa es, una vez que ordenamos los datos de menor a mayor, si los ponemos y buscáramos el que ocupa el lugar del medio, ese es la mediana. Problema, que el número de datos sea par, porque entonces el medio lo ocupan dos valores. En el caso de que el número sea impar, sería el del medio, y en el caso de que sea par, lo que se hace es coger los dos valores y se halla la media entre los dos. Medidas de posición. Aquí una de ellas es la mediana, entonces lo que nos indican es cuáles son los valores que dejan. La mediana sería la que dejaría el 50% a su izquierda y el 50% a la derecha, es decir, la que ocupa el lugar del medio. Bueno, pues el primer cuartil, que las medidas de posición se llaman cuartiles, el primer cuartil deja a su izquierda el 25% de los datos, se llama Q sub 1. El segundo cuartil, que es la mediana, deja a su izquierda el 50% de los datos y es la mediana Q sub 2. Y el tercer cuartil deja a su izquierda el 75% de los datos. Bien, con esto vamos a hacer un ejemplo y vamos a sacar toda esa información. Con un ejemplo ya muy práctico, con cosas que no hemos visto, de hecho. Imaginad que nos dan estos datos. X sub I con sus frecuencias y n vale 30. Vamos a calcular la frecuencia acumulada. Nos va a interesar usarla. Frecuencia absoluta acumulada. Voy a calcular la frecuencia relativa acumulada a partir de la absoluta. Se puede hacer directamente o a partir de la frecuencia relativa o a partir de la absoluta, porque simplemente hay que dividir la absoluta por 30. Y estos son los datos. Bien, no los he calculado, no me interesa en principio esto, porque vamos a pasar a esta columna que es la columna de los tantos por ciento acumulados, que consiste en este dato que tenemos multiplicarlo por 100. De manera que aquí sale el porcentaje de datos, del total de datos que va dejando el dato 1. Por ejemplo, ocupa hasta el 6,8% de datos. El 2 ocupa el 23,3%, desde el 6,8 hasta el 23,3%. Tened en cuenta que estamos usando acumuladas. Del 23,3 al 50 lo ocupa el dato 3. Fijaos que la frecuencia era 8, o sea que ha subido bastante. Del 50 al 73,3 lo ocupa el 4. El 5 lo ocupa del 73,3 al 86,7. El 6 lo ocupa del 86,7 al 96,7 y el 7 del 96,7 hasta el 100. ¿Para qué nos vale esto? Vamos a utilizarlo ya. Dejamos por ahora el cálculo de la media y vámonos a por los cuartiles. Fijaos, el primer cuartil es el que deja el 25% de la población antes. Vamos a buscar aquí el 25%. Aquí está el 23,3
no llega a 25, y el 25% está entre este y este, es decir, corresponde al 3. Por lo tanto, el 3 es el primer cuartil. El segundo cuartil, que es la mediana, tiene que dejar el 50% antes y el 50% después. Bueno, pues justo este deja 50. En realidad yo lo he calculado, estoy viendo que lo he podido calcular mal porque este deja el 50% antes, pero ocupa el lugar del medio, pero hay 30 en total. Entonces, en realidad tendría que usar entre el 3 y el 4, el 3,5 sería la mediana o el segundo cuartil. Porque aquí llega justo al 50, tendría que ser el 51. Pero bueno, no vamos a andarnos con sutilezas, vamos a ponerle que la mediana es el 3 y ya está. Por lo menos calculándolo así. Y el tercer cuartil sería el que ocupa, deja el 75% antes, como estaría entre este y este. Como veis, este ya deja el 86% antes, pero este no llega, este llega al 73,3. Por lo tanto, el 75% correspondería al 5. Bien. Y luego ya para calcular la media, pongo la columna de los f sub i por x sub i, es decir, multiplico este por este por este. Recordad que es como hemos dicho que se calculaba la media. Lo pongo aquí, 1 por 2, 1 por 2, más 2 por 5, más 3 por 8, más 4 por 7, etc. Más 1 por 7, ¿vale? Se divide por 30 y nos da 3,63. Esto es lo que, si hubiera puesto aquí la suma, haciendo esta columna, sumo esto, me da 109, y lo único que tengo que hacer es dividir 109 entre 30. A efectos prácticos. Ya practicaremos más adelante. Bien, pues con esto hemos calculado medidas de posición. Me faltaba la moda. La moda es el valor 3 porque su frecuencia es 8, que es la mayor. Luego esa es la moda. No hay ningún problema ya con eso. Bien, pasamos a la tarea que os propongo, que completéis esa tabla de frecuencias y halléis las medidas de centralización y posición con esos datos. Lo mismo que hemos estado haciendo ahora, ya lo hacéis con las mismas columnas que os van a facilitar todo. Y así practicáis. Bien, pasamos a las medidas de dispersión. Simplemente las voy a nombrar, ya no voy a dar nada más porque hoy os doy mucha materia. Las medidas de dispersión nos sirven para ver si las medidas de posición que de centralización que hemos utilizado son suficientes para darnos información de todos los datos. Mirad lo que puede pasar. Os pongo un ejemplo aquí. Supongamos que tenemos las notas de 6 alumnos en matemáticas. Y las notas son 1, 2, 5, 6, 9, 10. La media da 5,5. Pero os dais cuenta que los datos el 5 y el 6 están alrededor del 5,5, pero luego el 1 y el 2, por un lado, están muy en el extremo izquierdo y el 9 y el 10 muy en el extremo derecho. Por lo tanto, la nota 5,5 no es muy representativa de los datos que tenéis ahí, porque están muy dispersos. Si ahora fijáis en este otro caso, las notas son 5, 6, 6, 4, 4, 6. La media sale muy parecida a la anterior, 5,2, pero los datos están mucho más cercanos a la media. Están todos alrededor del 5,2, como veis. Lo máximo es el 6 por un lado o el 4 por otro. Es decir, que hay muy poca diferencia. Bien, entonces, eso vamos a ser capaces de descubrir si los datos están agrupados o no con estas medidas de dispersión. La primera, yo no le doy mucha importancia, pero bueno, viene en el libro y la vamos a considerar, que es el rango, que es valor máximo menos valor mínimo. Indica poco, realmente indica poco, porque la dispersión en ese caso aquí y aquí sería 10 menos 1, 9, y aquí 6 menos 5, 1. Bueno, sí, da información, pero la da en los extremos nada más. Desviación media. Esta la veremos ya con detalle cuando hagamos un ejemplo, porque aquí ya os hacéis un lío con el sumatorio
con el valor absoluto y todo eso. Simplemente os las presento. La varianza, que sí que la vamos a utilizar, es muy parecida a esta, pero evita el valor absoluto, lo que hace es poner esto al cuadrado. Lo del valor absoluto y lo del cuadrado es para evitar que salgan datos negativos. Esto, si restáis, puede ocurrir que salgan datos negativos, con el valor absoluto se evitan y con el cuadrado también. Bien, esta fórmula en realidad se puede trasladar a esta otra, que es la que utilizaremos cuando usemos las tablas de frecuencias. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Y el coeficiente de variación, que también se usa mucho, que es la desviación típica partido por la media. Esas serán las medidas de dispersión que ya veremos más adelante. Voy a intentar seguir dándoos clase hasta el final del mes para que tengáis un poquito más de materia y, oye, la sigue el que quiera, claro. No es obligatoria, pero creo que es interesante tenerla en cuenta. Pues entonces yo ya me despido. Hasta luego.